Juanma González. Dani Palacios. Estamos de aniversario, de funesto aniversario. Momentos trágicos, Dani, momentos trágicos. Hay que seguir la vida, tiene que continuar. No sé si la gente lo sabrá. Bueno, algunos lo sabrán, los que están desde el principio, desde muy principio, sabrán que par impar realmente... ¿Eran tres? Éramos tres. Como martes y 13. Efectivamente. Sí. Antonio, seguro que lo conocéis. Antonio. Empezó y... pero su risa, recuerdo su risa. ¿Cómo se reía? Era un tío genial, único. Él... se separó de nosotros. Siempre con su chubasquero. Sí, empezó en interiores. Su carrera en solitario. Eso sí, su carrera duró poco porque el pobre pues, tuvo un accidente y se nos fue. Quiso coger esa pelotita. Y se cayó ahí al pozo, se cayó a la laguna y no volvió a salir. Sí. Devorado por ranas luego. Luego se lo comieron las ranas, sí. Pues todo lo que suele ocurrir cuando alguien se muere, que pues eso. Le echamos de menos. Le echamos de menos y este podcast pues es... dedicado a ti, Antonio. Es homenaje a Antonio, a nuestro... Todavía guardo las ranitas que se lo comieron con un trozo de Antonio dentro. Un poco de homenaje al inicio de Par Impar, cuando lo hemos trío. Pues nada, ¿empezamos? Antonio. Par Impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Bueno, pues hoy programa especial, película especial e invitado especial. Tenemos a José Luis Ucha, que él ha elegido la película. Vamos a hablar de Amenaza en la sombra. Por tercera vez, José Luis Don't Ucha. Look Now. Es uno de nuestros tickets de oro. Sí, José Luis. Es nuestro pase de oro. Sí. Él cuando él llama y dice, oye, que voy. Voy a España. Porque él vive entre todos los países que hacen películas y tienen industria. Está José Luis sacando proyectos y cuando viene a España... viene con nosotros. Hay que visitaros. Sí, un placer aquí. Muchas gracias por un placer es nuestro, por supuesto. Sí. Van avanzando todos ellos, ¿no? Sí, ya después contaré. Bien. Pero a vosotros no. Pero vosotros no lo sabréis. Bueno, José Luis Ucha tiene una buena ficha en IMDb, o sea que consultarla porque sabréis bien a qué se dedica y se va a dedicar. Jolín, qué película más... Últimamente estamos haciendo películas cada vez más de nicho. Bien. Yo encantado. Yo las películas que estamos eligiendo últimamente son mi mierda totalmente, vamos, estoy encantadísimo. Sí. Y esta es de mierda de la buena, como solemos decir. De esas películas que ahora, con el tiempo, ha ido creciendo y se han convertido en películas de culto, pero que en su momento no las vio mucha gente y tampoco se entendió. A día de hoy sigue sin entenderse muy bien la Amenaza en la sombra, pero yo creo que ha crecido ahí un colectivo que adora esta película. Hay muchos directores que la toman como referencia. Ari Aster, por ejemplo, en Hereditary dijo claramente que una de sus grandes influencias era Don't Look Now. Sí. Y se ve. Tú ves la película y dices, es evidente. Cronenberg también. Cronenberg, claro. Y el absurdo de David Lynch también. El absurdo, dicho sin ser despectivo, vamos, pero el absurdo que practica David Lynch también tiene aquí mucho... Edgar Wright también, la manera de montar el montaje tan picado, con ese ritmo. Sí, de hecho... Danny Boyle también lo cita entre sus pelis de referencia. O sea, es una película de culto, la típica película que en su momento pasa relativamente desapercibida y luego resulta que tiene una influencia absolutamente tremenda en los directores de yo estuve mirando generaciones. Ese mismo año, que es el 73, El Exorcista, El Golpe, Una vela para el diablo, Mean Streets, Malas calles también, claro. También Badlands. ¿Cómo? Badlands. Malas tierras de Terrence Malick también, sí, es del 73, es un año importante. Amarcord y Fellini. Dios, esa película también me toca la pavada. También en plan peli raruna de mal rollo, Wicker Man. Ah, sí, claro, también. Sí, Wicker Man, el nombre de mismo. ¿Otra también. qué tal? En España, Manolo Lanuit. O sea, que realmente fue un año muy bueno, una cosecha muy buena. El año 73 son películas muy buenas, películas además emblemáticas. ¿Qué andaba haciendo Bar Reynolds en esa época? Coño, seguro que la he visto. Seguro que está haciendo algo bueno. Pero sí. Y sí que es verdad que en esa época, finales de los 60, principios de los 70, el terror, aunque esta película sí es de terror, pero también es algo más, cambia. Es cuando de repente se convierte en algo más, en un género como más serio, ¿no? De repente pega un salto importante dentro del cine. En el terror digamos que se tiene más en consideración. Sí, pero... Con películas como El Exorcista, como The Wicker Man, o como esta. Además, es una película de terror, pero que no está contada como una película de terror. Es un melodrama romántico. Es un melodrama, sí. Pero totalmente, con la música de Pino Donaggio totalmente romántica. Es decir, es una aproximación... Sí, es una película romántica, es amor y muerte. Y terror de fondo, porque al final es muerte de personas a las que quieres, que es lo más terrorífico que te puede pasar. Sí, exactamente. Pero lo que sí es verdad, cuando ves ese año, la cosecha, que envidia la variedad de películas y de tipos de audiencias a las que va dirigida, porque esta es una peli
para adultos, no en el sentido de 2 rombos, sino en el sentido de para verla bien. Sí, y tiene escenas de 2 rombos. No es por la violencia, sino porque tiene una escena de sexo que es recordada a día de hoy. 50 años después, esa escena se sigue siendo recordada como una de las escenas de sexo más impactantes y más recordadas. Sí, pero parece que la cámara se concentra más en el culo de Donald Sutherland que en el de Julie Christie. Bueno, yo lo que sí diría a la gente que si no han visto la película, que la vea antes, porque seguro que vamos a hacer spoilers. Sí, vamos a hacer spoilers desde el principio. Eso la gente ya lo sabe, que aquí destripamos las películas, además en el minuto 1. Es que pero imposible, en esta en concreto es imposible no hablar de ella sin hacer... Sí, es evidente. Y eso que no es una película cerrada, precisamente. No. Es decir, el final no es que sea abierto, es lo de después. Quiero decir, es que tú tienes que significar la película. Pero eso es lo bueno, porque, por ejemplo, tiene el sexto sentido que cuando te revelan, estaba muerto, y te pones a verla otra vez, da un poco de pereza. Esta, sin embargo, la puedes ver Claro, porque no tiene un final cerrado tan Es un plot twist que dirían los expertos en guión, pero es un plot twist que abre la película, no la cierra. Eso es, exactamente. Abre la película, sí, es una buena descripción esa, sí. Efectivamente, abre la película. Puedes hacerle muchas interpretaciones y puedes entender muchas cosas de las que... Es que tampoco, porque es que no es necesario entender mucho de esta película porque trabaja tanto lo sensorial, trabaja cosas que no están dentro de la narrativa, digamos, está más con las sensaciones, no está contando una historia, está rodada de manera visionaria, además. Es que es cine total, porque es a todos los sentidos. Es como si fuera el cine mudo, el siguiente paso, ¡pum! Don't Look Now, que es un poco además, todo. Fíjate que la sustancia, la película, la sinopsis te cabe en 2 frases, como las que vienen en la parte de atrás de un Blu-ray. Pero mantiene el suspense todo el tiempo porque no sabes realmente de qué está yendo, hacia dónde va la película. Entiendo perfectamente. Pueden ser varias cosas. El título en español de Amenaza en la sombra, entiendo que es un título bien elegido. Muy malo. Es malo, pero es bien elegido en el sentido que es la sensación que tienes durante la película de que algo se está acercando a ellos, es como una especie de algo intangible, pero que está ahí y que percibimos, pero no podemos explicar, porque constantemente es un bombardeo sensorial durante toda la película de algo está pasando, algo se está cediendo sobre mí, pero no sé lo que es. Sí, porque el ritmo es lento, no es una película que vaya súper picada, pero al mismo tiempo estás enganchado desde el principio, no te puedes separar de la pantalla. Además, esto lo comparte otras películas de Nicolas Roeg, incluso La maldición de las brujas, las hizo para niños. La sucesión de planos de la película es disarmónica, es enervante. No es habitual, pero... Es exactamente, está destinada a ponerte nervioso. Los cambios de perspectivas inesperados, utiliza reflejos, la planificación es extraña. Es decir, todas las decisiones que a lo mejor un cineasta que trate de transmitir un cierto clasicismo, aquí se las carga. Tanto a través de la posición de la cámara, como de la iluminación, como del montaje, que es muy picado. Es una película que pone nervioso verla. Está, a propósito, naturalmente, porque dices, ¿qué se está cerniendo sobre ellos? Todo parece un montaje paralelo en el cual están sucediendo como varias cosas a la vez, a veces simples detalles que dices, ¿por qué este detalle? ¿Por qué este primer plano de un botón en medio de esta conversación? O del obispo metiendo la mano en el bolsillo interior, como parece que es algo importante y luego no lo es. Y es simplemente para crear ese estado de alarma, que yo creo que es el que tiene el personaje de Tom Baxter, es el protagonista, o John Baxter, que es como se llama el personaje de Donald Sutherland, que está claro que él tiene como una especie de habilidad especial, capacidad especial es una persona extrasensible que capta cosas que no captará. Entonces, yo creo que eso siempre es el punto de vista de él, que percibe todo ese... tiene una especie de radar que está constantemente en activo, que es lo que percibe todos estos movimientos que es como un puzzle, tiene un montón de imágenes sueltas y él está intentando darle cierto sentido y no logra... Él no logra. Hasta el final no logra. Ahora lo pillo todo. Es un héroe, pero es un héroe que fracasa absolutamente en todo, porque él tiene un poder que no sabe aprovechar. De hecho, toda la película está como señalándote a Julie Christie, la mujer, como diciéndote que es la influenciable o es la que percibe cosas o es la que está loca. Pero el problema está en el personaje de Sutherland todo el rato. Él percibe cosas que no es capaz de articular. O intenta negarlas. Intenta negarlas. Él niega lo sobrenatural, o él niega su percepción extrasensorial, o él niega que es un mutante de los X-Men. Igual tendría que estar con el profesor Xavier, un poco, ¿no? Porque percibe cosas antes tarde. Exactamente. Y llega tarde. Ya en el principio de la película ya llega tarde. Su hija muere. Él lo percibe, pero su hija muere. Empezamos por el arranque de la película. El arranque es... Empezar con que se muere un niño en la primera escena de una peli es tener...
ser valiente porque te marca, pero marca toda la atmósfera terrible de la película. Todo. Porque te hace muy, muy, muy real el duelo que sienten la pareja. Ante otro niño, que es su hermano, que se crió, quedará marcado de por vida. O sea, da igual el chichón que se hace a la mitad de la peli. Pero tiene el punto británico que me parece muy acertado de somos británicos, ¿cómo llevamos el duelo? Pues seguimos trabajando, nos vamos a Venecia. ¿Y qué hacemos con el niño que tendrá el trauma igual que nosotros? Nada, le metemos en un internado. Claro. No pasa nada, así no. Bueno, pero entiendo que es un recurso simplemente para que la película avance y nos centremos en los dos, en la pareja. Pero el arranque es el que marca el ritmo, el ritmo y el tono de la película, y ya es espectacular, es increíble. La historia está basada en un relato de Daphne du Maurier, sí. Que es todo Hitchcock de Rebeca, los pájaros, y Jamaica Inn también creo que era un relato suyo. Perdón, es un relato muy largo, ¿sabéis? No lo he leído. Era cortito, creo que como 80 páginas y lo que sí, hay varias cosas diferentes. Por ejemplo, el arranque, la niña no se muere ahogada en el relato, se muere de meningitis. Y se van a Venecia un poco como a pasar el duelo. Sí. Y aquí lo hacen muy bien. Ella dice que estaba orgullosísima de esta adaptación, que era la mejor que habían hecho de su obra. Porque el arranque con el ahogado y luego irse a Venecia, una ciudad rodeada de agua constantemente, hay que tener también... Es que no es la mejor terapia. No. Es el mejor sitio para superar ese duelo. Es más poético morirse ahogado que morirse de meningitis. Es que, es un recurso maravilloso para constantemente tener presente la muerte, que es el agua, el color rojo, que es cada vez que aparece, que es constantemente el color rojo, que es el chubasquero que lleva la chica cuando se ahoga la niña al principio de la escena, lo vemos ella jugando con una pelotilla y un chubasquero rojo. Y a partir de ahí lo que hacen es el chubasquero, o sea, el color rojo es como... Aviso de que algo está pasando, algo está ocurriendo, algo pasa mal. Pero yo siempre lo atribuyo a los poderes extrasensoriales que tiene el personaje de John Baxter. O sea, el color rojo... Es como si él tuviera... Es como de alguna manera que él está percibiendo cosas que no sabe cómo interpretar. Y de alguna manera esas sensaciones nos las transmite Nicolas Roeg con planos y utilización de colores. Aparece el rojo de manera como muy aleatoria, de manera muy chillona, que siempre que aparece en el espectador causa unas... Surge la alarma, es como, ¿qué va a pasar? Te recuerda constantemente a la muerte de la chica, porque la chica va vestida de rojo. En el culo de un vaso, cuando va a beber agua, es rojo. Una chica que pasa de fondo con un vestido, un color rojo monumental. Las botas que lleva Julie Christie, rojo explosivo. Todo, durante toda la película. Claro. Y además, eso en el año 73 eran todo en cámara. La gente de foto se pasó ahí. Es una película que abunda en... O sea, es una película con gusto artístico, no solo en su propia... existencia, en cómo está ejecutada, sino en su sensibilidad, en el sentido de que ellos no se van a Los Ángeles, se van a Venecia, que es una ciudad artística, es una ciudad decadente, es una ciudad que se hunde, que además se hunde como la hija, se hunde en el agua, y se dedica a restaurar cosas. No sé dónde estaría mucho ahí la metáfora, pero seguro que existe. Nicolas Roeg o algún estudio de la película la señalarán, ¿no? Está restaurando falsificaciones, dice él, en un momento de... Pero vamos, el hecho de restaurar algo yo creo que ya tiene tiene que significar quieren algo. Restaurar también su matrimonio porque están en duelo. El título en alemán es muy bonito. La traducción sería Las góndolas van de luto. Oh. Sí, como es que es la parte final de la película. La premonición, ¿no? Esa visión del futuro que él tiene. Y en italiano era el diciembre más terrible y más rojo, algo así. Una cosa más rojo. Sí. Fíjate, aquí siempre recurrimos al libro de títulos, ¿no? Amenaza básica, amenaza en la sombra, instinto en la sombra, instinto letal, amenaza letal. Tenemos varias palabras ahí que mezclamos. Sí. A mí lo que me gusta de eso, del color rojo o el cristal que se rompe, o las caídas, o el agua... La fragilidad. Pero son cosas que no son demasiado enfáticas. Están de fondo, pero no les da demasiado... O sea, a lo mejor están cuando van a enseñar un cuerpo que encuentran en uno de los canales y sacan un cuerpo, uno de los niños lleva un gorro rojo. Sí. Pero no es súper enfático. No es un plan, soy un autor, te voy a enseñar cómo estoy controlando todo. Yo creo que juega intenta jugar con el inconsciente de la... O sea, que incluso mucha gente que no esté con el ojo entrenado... cuando vea esa escena le causa como que se despierte el sentido arácnido como Spider-Man, y es por la utilización del color rojo. Y a lo mejor mucha gente, seguramente estoy convencido que mucha de la gente que se acerca a ver la película no se da cuenta de me gusta eso, tiene sentido arácnido. ¿Por qué me he puesto nervioso? Y no sé muy bien por qué, y es por la utilización del rojo, pero está de fondo y está muy premeditadamente utilizado para que tú
Para que tú te surja esa sensación. Interpretación. Yo creo que a la niña la hago a Kiefer Sutherland. Yo de pequeño juntaba esto, que como el hermano está mirando a la niña, a su hermana muerta, y está diciendo... No hace nada. Yo lo mezclé con La Profecía, esta película. Sí. Y en ese romanticismo de drama, sí. o sea, La Profecía es más clásica, pero también tiene ese aspecto de ellos van paseando por el parque con el crío y la música de Jerry Goldsmith es preciosa y tiene la canción esta súper bonita que creo que ganó el Oscar. Tiene esa aproximación romántica a la película y decadente, ¿no? Es una peli de terror ya solo... a contracorriente con lo que se hace ahora. Sí. Totalmente, sí, desde luego. Bueno, y la Venecia que presenta, una Venecia completamente distinta a la que nunca a se ha hemos presentado. visto en un montón de películas que no es una Venecia totalmente desconocida. Es una Venecia, sobre todo, hay muchos pasajes que son a pleno del día, pero y sobre todo con mal tiempo, está lloviendo y tal, ¿no? Sí, fuera de temporada. Es fuera de temporada, porque además estamos fuera de temporada porque incluso al final de la película vemos que cierran un hotel porque llega el invierno, o sea pero es fuera de temporada y también muy nocturna, que no se suele ver en Venecia de noche, porque claro, cuando vas a ver a Venecia quieres ver todos los monumentos, todos los edificios. Pero además nocturna sin glamour. Sin glamour, oscura. Sucia, oscura. De hecho, voy a hacer una premonición como la que tiene Sutherland con lo de la góndola fúnebre. Mi escena favorita de la película es cuando se va la mujer, él se queda solo y sale a Venecia y todo el mundo empieza a recogerse. Y de repente se da cuenta de que se está quedando solo en la ciudad, en una ciudad que es una especie de goticismo romántico oscurísimo y decadente y lleno de niebla, ¿no? Se está quedando solo en un lugar abandonado, en una ciudad sola. Abandonado, terrible, que se cae a cachos además. Y además huele a humedad. Exactamente, es una Venecia vieja, no es una Venecia de los años 70, 60, todavía no está... Además están matando gente, porque ves a policías que están sacando un cuerpo del canal, como decíamos antes, y que hay un asesino. Hay asesino por ahí. Sí. O sea, que sí, claro. En su momento, por lo visto, la gente de Venecia se quejó mucho, que decía que era muy mala prensa para... Hombre, sí. Ahora es todo lo contrario, con el postmodernismo. De esto de visitar películas rodajes, escenarios naturales de películas, pues estoy convencido que ahora a la gente que se da la ruta de Amenaza en la Sombra en Venecia. Claro, pero por lo visto dice que en aquella época, que cuando rodaron fuera de temporada, realmente no hubo que cerrar calles ni nada, que realmente no había nadie, que en aquella época era así. Que es una interpretación real de lo que es Claro, Venecia. A ver, incluso cuando comentabas tú Venecia de noche, yo recuerdo, nosotros que ya tenemos cierta edad, cuando yo era pequeño, el centro de las calles no eran tan luminosos como ahora. Sí, es verdad. Era un poco más parecido a lo que aparece aquí. Sí. Los escaparates no eran tan luminosos. Y además un laberinto que parece que los sitios cambian de lugar o que no sabes llegar a ellos. Realmente te sientes... Ese momento cuando ellos se pierden buscando el restaurante me parece maravilloso porque, digamos, insisto, yo creo que la película está vista entera por los ojos de Donald Sutherland. Entonces, cuando él se pierde, él está... Yo no sé hasta qué punto se pierde porque empieza a tener ya visiones y empieza a ver tiene la visión. A la figura del chubasquero rojo. ¿Hasta qué punto está perdido? Hasta qué punto está ahí con sus poderes extrasensoriales a tope en un momento dado, viendo cosas que van a ocurrir, o sea, porque él dice, prediciendo lo que le va a ocurrir a él. Él dice en esa secuencia, él dice, yo he estado aquí antes. Efectivamente. Yo he estado aquí antes. Pero porque te das cuenta, empezamos ya con spoilers totales, que continuamente la película está mezclando futuro, pasado y presente. Sí. Ahí también me ha recordado La Llegada, fíjate. Sí, la película de hecho, ella está leyendo un libro al principio de la película, en el prólogo, cuando va a morir la niña, y el libro es algo así como, no me acuerdo del título, disculpadme, pero concepciones del espacio... De la geometría espacial, algo así. O sea, dice, si la Tierra es redonda, ¿por qué cuando se congela un lago... El lago es plano? Es plano. ¿Cómo puede ser? Es una cosa súper, oye. Sí, es como el espacio-tiempo no es como... ¿De qué va esto? Sí, dice que Nicholas Roeg, su concepto, y se lo repetía a todo el equipo, era nada es lo que parece. Que también es muy David Lynch, de Twin Peaks. Sí. Y continuamente eso, buscar esa... Y cuestionarte la fragilidad de la realidad, ¿no? De hecho, hay un espejo que se rompe al principio de la película y ya te está sugiriendo perspectivas que te aporta un espejo, todo el rato hay reflejos, y un espejo que se rompe, coño, que es es un espejo que se rompe, punto, ¿no? Y eso, es totalmente el punto de vista de Donald Sutherland, de John, y está mezclando, porque de hecho, el segundo o tercer plano de la peli son las persianas de la habitación del hotel. La habitación del hotel, sí. O sea, a ver, esta película es para ver, yo no lo vi la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, lo vi más adelante. Sí. Porque lo que decimos, las ves y vas descubriendo cositas. Y te das cuenta que es todo, desde el principio. Él tiene como la capacidad de ver el tiempo de manera simultánea. O sea, para él no hay pasado, presente y futuro. Pero él no sabe interpretarlo. Claro. Él no sabe lo que le pasa. Entonces,
él es un hombre con altas capacidades que reniega de ellas y no se dedica, no intenta entenderlas. Entonces, por eso está constantemente despistado y no sabe lo que ocurre. Me recordó eso, ¿sabes? Habéis visto Cementerio de Animales, ¿no? Sí. En Cementerio de Animales de Stephen King hay un espíritu que al principio parece malo, pero en realidad es un espíritu que está intentando advertirles de lo que están haciendo, el que lleva la cabeza abierta, ¿sabes? Sí, es muy feo, pero les está totalmente todo el rato diciendo no vayas por ahí, no vayas por ahí, que sabes lo que va a pasar, no vayas, y ellos van por ahí. Yo por eso esta historia siempre la relaciono mucho con un cuento que recopilaron Borges y Bioy Casares en sus cuentos célebres, que era un cuento persa, no sé qué, el gesto de la muerte, no sé, lo conoceréis. Un cuento muy, muy cortito que básicamente es un tipo, un criado de un señor, va al mercado y se encuentra allí la muerte y va a decirle a su señor, oye, me he encontrado a la muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de amenaza, así que por favor dame un caballo que me tengo que escapar a Samarra para huir de la muerte. Entonces esa misma tarde el señor del criado se encuentra con la muerte y le dice, oye, ya te vale hacerle ese gesto a mi criado. Y dice, no fue de amenaza, fue simplemente de sorpresa porque esta tarde iba a buscarle a la muerte, a Samarra, a acabar con él. Sí. Entonces, es un poco la historia Es un poco lo que le ocurre a Donald Sutherland. A Donald Sutherland. Él tiene una premonición con la diapositiva de la figura roja en la diapositiva de no se sabe si es mi hija o si es la criatura esta. Sí. Y al final se da cuenta tarde que premonición de su propia muerte. Es como el gato con botas en la última, sí, también. Básicamente. La muerte. Sí. Le dice que tiene la última vida, que ya no, que el cuento se ha acabado. Soy tu héroe favorito. Peliculón, la segunda del gato con botas, peliculón, ¿eh? Sí. Pues el pobre Donald Sutherland no sabe leer las señales. O sea, no, él tiene la capacidad de anticiparse las cosas, podría, pero no sabe leerlo. Sí, ahí de hecho un momento también muy chulo de ese tipo que se ve que él no acaba de controlar este poder, que se encuentra en una ventana un guante. Sí, y él se mira. Sí. Es mío, tengo mis guantes, porque está confundido continuamente. Sí. Constantemente, más o menos, empieza a atisbar un poco de qué va la cosa, pero no termina de entenderlo y que esos flashes, esas piezas que desencajadas encajen en su cabeza. Claro, este guante es una visión. O es que o es que es un guante simplemente que alguien se ha dejado ahí, ¿no? Claro, porque aquí qué buen detalle ese. Porque también para crear esto mucho más amplificado, no hemos hablado de las dos hermanas que se encuentran, que realmente es las que empiezan a plantear todo el tema de parapsicología. Esa escena, ¿cómo trabaja también Nicolas Roeg los diálogos así como a la distancia, así que se entremezclan entre ellos. Con el diálogo que tienen ellos. Creando situaciones muy incómodas, pero muy bien hilvanadas, muy bien hechas, muy bien realizadas. Claro, te da la impresión de que algo se está tejiendo a tus espaldas. Algo que se está conspirando contra ti, quizá, ¿no? Sí, porque al final él empieza a sospechar absolutamente de todo el mundo, pensando que hay alguien que está... Hay como una especie de conspiración. Sospecha del obispo, sospecha de su propia mujer, sospecha, por supuesto, de las dos mujeres estas que es de la vidente, y entonces esa sensación... Ya te digo, o sea, ese desasosiego, esa angustia que va teniendo el personaje de Donald Sutherland, lo transmite perfectamente Nicolas Roeg con imágenes y con montaje. Porque todo eso se junta el duelo que tiene de que está pasando que se ha muerto su hija en sus brazos, literalmente. Es que no puede acabar de quitárselo. Y él es una persona que desconfía absolutamente de todo, no se fía de nada. Claro. No se fía de nada porque si no es capaz de fiarse ni de sí mismo ni de lo que... Pues no se puede fiar de nadie. La escena esta del restaurante, cuando aparecen las dos mujeres, que podrían ser la versión británica de Una vela para el diablo. Sí. Viven ahí de Esperanza Roya Bautista. Ese es el arranque del relato de Marier. La primera frase es no mires ahora, don't look now. Pero hay dos atrás, están mirándonos y después eso es lo que... Qué buena manera de empezarlo. Sí, bueno, está muy bien. Sí. Y después, claro, cuando se van al baño y va Julie Christie, es cuando ya empiezan a decirle, oye, he visto, vuestra hija está sentada con vosotros, está bien, está riendo, va con su vestida de rojo. Para aumentar la paranoia. Hay veces que lees un libro y como te formas imágenes del libro que estás leyendo, cuando pasan 3 años después de leerlo no sabes si lo que has visto es una película o has leído un libro que tenía tus imágenes. Hace poco tiempo leí un libro de Peter Straub, que es un autor de terror que murió precisamente hace poco, se titulaba La obsesión de Julia. Y empezaba con... en el libro no era necesario empezar con la muerte de la hija, pero es básicamente el mismo trauma. Es como el matrimonio se disuelve después de la muerte de la hija. La muerte de la hija la averiguas mucho más tarde y se muere ahogada.
por un garbanzo le hacen una traqueotomía y fallan y la desangran. Sí, por algo. Ella está muriendo atragantada, le hacen una traqueotomía para intentar salvarla y la chica muere desangrada en vez de ahogada. Es decir, ellos casi la matan. Sí. Y a partir de aquí es el proceso de degradación del personaje de Julia, porque el marido pues es otro harina de otro costal, rehace su vida por otro lado, Magnus, y se hizo una película ¿con quién? Con Mia Farrow. Que no me acuerdo del título de la peli, pero es de la misma época, claro. es de este mismo... No me acuerdo del título de la película, pero no sé si era de... Era una película post Semilla del Viaje. Claro. Tipo de los 70 también. Misma época, sí, seguro que podría entrar en este podcast. Claro, que estás dudando de, oye, lo que estás viendo es de verdad, se lo está montando todo en su cabeza. Exactamente, es lo mismo, porque ella, la tal Julia empieza a sospechar que ve niñas como su hija, la distancia todo el rato acosándola. Es que yo creo que ese trauma está muy bien... O sea, sí. De la misma manera que el amor también, cuando tú te enamoras de una chica, cuando tienes el amor de verano, luego crees verla en todos los sitios. O sea, quiero decir, cuando son cosas positivas... ¿Eso te pasa? Qué creepy eres. A mí me pasaba. En todo reflejo de... Sí, tú intentas ver a la chica que te gusta, intentas verla y buscarla en todos los sitios. Pues con las cosas que son traumas ocurre exactamente lo mismo. O sea, que entiendo que con la muerte de un ser querido, y más cuando es un niño, tú ves a tu hijo en todos lados. Y te vas a Venecia y te encuentras un muñeco en el canal. Es como pasa en la peli. Sí, esto es como cuando piensas que todas las películas, todas las canciones de amor hablan de ti. O sea, pues cuando estás enamorado, cuando estás al principio, pues esto es igual. Cuando tienes un trauma de esa índole tan grande, que no creo que haya nada peor que en la vida que se te muera un hijo, inevitablemente tú ves tu hijo hasta en un charco. Es literalmente lo que le pasa a él caminando por las calles de Venecia, que incluso en los reflejos del agua, querer ver el chubasquero rojo de su hija. O sea. Círculo de la muerte, se llama la peli de Mia Farrow. Círculo esta que os digo. Igual esta la has visto. No la he visto, ¿eh? No la he visto. Y sale Keir Dullea también, fíjate. Tengo que verla, ¿eh? ¿Quién? Keir Dullea, el de... Keir Dullea, el de 2001. Sí. Claro. Sí, es de Richard Loncraine. El inglés este que todavía vive. Pues no la he visto. Pues la buscaré, seguro que está por ahí en algún sitio. No sé, es una película que me deja jodido. Fíjate que me vi Decision to Live, la de Park Chan-wook, que también tiene cierta... que tiene un aire también. ¿Qué peliculón? Sí, que me parece un peliculón. Es la peli del año pasado, la mejor. Y la música... Y llevo 5 días, la música increíble. Llevo 5 días dándole vueltas a Decision to Live y ahora me llega esta y dije, joder, otra película que me va a tener una semana jodido. Que hacía mucho que no veía, pero claro, que cada vez que la ves es que te deja tocado. Sí. Porque además, como estamos diciendo, es el punto de vista de John, del personaje de Donald Sutherland. Y tú realmente estás con él, decir, oye, de repente estas dos videntes empiezan a hablar a mi mujer que nuestra hija, y además es el tío súper borde, oye, nuestra hija está muerta. Es decir, no, al final no intenta negarlo. Un recordatorio de que, quiero decir, la vida es algo que pasa, que no tiene un significado concreto, es decir, cuando tú mueres no es como en Gladiator que consigues tu misión y te mueres, ¿no? Te mueres y dices, era esto, y te moriste y ya está. De alguna manera te simula esta experiencia de vida que tú sabes que va a ser un poco lo que te va a tocar pasar en algún momento de tu vida. No sé si me explico, estoy siendo muy terrible, muy pesimista, pero Donald Sutherland acaba la película fracasando básicamente en todos los extremos. Pero sin embargo, también hace otro spoiler, cuando ves el plano final de Julie Christie en la góndola de luto, ella está sonriendo. Sí, pues de alguna manera es probable que incluso las dos, porque siguen las mujeres ahí con ella, le están diciendo que su marido está con su hija. Está con su hija. Claro. Que yo creo que ella pasó el duelo. O sea, que yo creo que para esa mujer, ella ha pasado el duelo. En el momento en el que aparecen las dos mujeres, ella cambia por completo. La película al final refuerza a las dos brujas. Es decir, no niega el más allá. No te dice que te mueres y ya está. Ella consigue pasar el duelo que él no termina de pasar gracias a ellas dos, cuando dice, oye, hemos visto a tu hija, que efectivamente no tienen por qué conocer a su hija, no es esa... por lo que nos cuentan ellas, estas dos mujeres, es bastante verosímil que efectivamente ellas están viendo al espíritu de su hija. Entonces, en ese momento ya supera el duelo. O sea, dice, además, hay un momento en el que el personaje de John Baxter le dice, mi mujer, aparte de ese momento, superó el duelo y parece otra, está bien. De hecho, es el momento cuando están en el hotel y tienen la famosa cena romántica. Sí, claro. La escena romántica de la que hablaremos ahora largo y tendido, me imagino, ¿no? Pero que viene un poco porque digamos que ella está
más relajada. Y seguramente es la primera vez que vuelven a tener un encuentro después de tanto tiempo. Efectivamente. Por eso la película se entretiene tanto en ello. Claro, si te das cuenta más, es ella la que le busca a él. Él está desnudo, efectivamente, vale, todo lo que tú quieras. Vemos el culo 200.000 veces a Donald Sutherland. Que no es que tenga un físico muy privilegiado. Pero además que lo enseñó en MASH, lo había enseñado ya. Lo había en MASH, y después ya había enseñado el culo. Y es ella la que empieza a acariciarle a él, empieza a tocar el culo. O sea, es ella la que inicia el La idea del erotismo no es Donald Sutherland con bigote y rizos, tumbado boca abajo en una cama, ¿no? Pero bueno, es que es la historia de la pareja y eso es muy bonito. Como el duelo se está superando. Ella lo está superando. Él todavía no. Pero ella sí. Y yo creo que eso es bonito. Y como ella, a pesar de las cosas, porque de repente están allí y las videntes les dicen, oye, no, que va a pasar algo malo, tenéis que iros de Venecia. Es cuando le llaman, oye, que vuestro hijo ha tenido un accidente y todo el lío que se monta. Pero ella sí está superando el duelo. Y sin embargo, él le dice, oye, no, esta mujer está complicando más todavía la situación en la que estamos. No tenemos suficiente como encima meter todo esto. Sí. Me hace mucha gracia el momento que, claro, cuando ella le pide, por favor, me puedes poner en contacto con mi hija, y va a la habitación, ¿no? Al sitio donde están ellas alojadas, y empiezan a tener la sesión esta de espiritismo. Sí. Y la vidente, que la vidente es invidente, es ciega. Sí. Es una imagen muy impactante ver los ojos del blanco. No veo para afuera, veo para adentro. ¿Azules? Sí. Color agua. Como con agua, sí, son de agua, sí, es verdad. Ojos de agua, qué bonito. Como ella entra en una especie de éxtasis, en un orgasmo que no termina de... Sí. Y además vaya... Una pelea del diablo. Porque, de alguna manera, yo creo que ella lo que está viviendo es el polvo que han echado a la escena anterior, Totalmente. ¡Ostras! Claro. Pero es que además, con este montaje que tiene tan peculiar, que Graham Clifford, que después haría Rocky Horror Picture, que es el mismo montador, pedazo de artista, pues este hombre se lo pasó muy bien montando. Antes de eso, mete a un plano de las dos hermanas riéndose. Sí. Y dice, en plan, son malvadas. No, pero después, como sabes que les gusta el whisky, seguramente es un plano de después de haber bebido whisky, se lo están pasando bien. Sí. No porque sean malas. La película juega a propósito con la sugerencia de que son brujas malas que quieren a Julie Christie para algo. Claro, pero es que todo eso es información que le llega a Donald Sutherland, a John Baxter, Fermentada. y no termina de encajar las piezas de manera lineal. Por eso él desconfía de ellas. Y por eso desconfía de ellas, porque piensa que son malas, que son brujas, y que están urdiendo un plan malévolo para aprovecharse de ellas, lavando el cerebro, del matrimonio. Pero es muy divertido cuando de repente vemos que ella se empieza a agarrar los pechos, la mujer invidente, y empieza a vivir lo que ha pasado. Empieza a tener un orgasmo que es lo que ha vivido hace nada el personaje de Julie Christie. Claro. O sea, que de alguna manera, efectivamente, tiene poderes, es capaz de revivir en primera persona el orgasmo que ha tenido hace un rato. Sí. Me parece maravilloso. Pero ella es capaz, quizá es una versión más avanzada, ella tiene más poderes, ella es capaz de controlar eso, de darle significado, mientras que Sutherland no. Yo creo que tiene más poderes John Baxter, pero no sabe utilizarlos. Eso es. No sabe es un hombre racional, no sabe las reglas del trabajo, en el dinero. Más científico. No sabe cómo controlar sus poderes. Ella sí que saben, pero tiene unos poderes más limitados. Ellas ven... no sé si futuro avisan, pero no saben lo que va a pasar. Yo que te recomiendo que te vayas, pero no sabe lo que va a pasar. Él sí que ve lo que va a pasar, pero no sabe interpretarlo. Esa es la diferencia. Y que bien lo utiliza la película para crear angustia y confusión en el espectador. Y la presentación, por ejemplo, cuando ella hace, sobre todo al principio, empieza a hacer uso de su capacidad de ver siempre es a partir del reflejo del espejo o detrás de una verja, como estoy en el otro lado, estoy en el más allá. Eso, súper cuidado, ese tipo de detalles siempre los cuida mucho Nicolas Roeg. Sí, tiene una puesta en escena fabulosa. Me encanta. Y él, que era director de fotografía, pues naturalmente... Pero sin embargo, alguien que había sido director de foto de David Lean, tan clásico, te esperarías un tipo de cine mucho más preciosista, pero no. Y académico. Hace muchos zoom, hace momentos. Hay un momento que empieza con un primerísimo detalle de la diapositiva, y de repente la cámara hace un zoom para atrás y la cámara gira sobre sí misma y vemos un plano ya más amplio de Donald Sutherland con la diapositiva. Un movimiento de cámara y un zoom espectacular. La película, la cámara está continuamente con la sensación de estar buscando cosas. Sí. La cámara está buscando cosas, detalles. Por eso hay veces que están hablando dos personajes y en vez de centrarte en eso, la cámara se va al broche, a una paloma, al obispo metiéndose la mano. Exactamente.
Cosas y eso es a lo que está haciendo otro personaje en otro lugar. Ese es John con sus sentidos captándolo todo, captándolo todo sin entender lo que pasa. Me parece una maravilla. Está superado, pero te lo dice de una... A ver, esto es Memento. Nolan también cita esta película como... Sí, sin esta película no hubiese hecho Memento. Claro. Es verdad. Sí, también, sí, efectivamente. Estoy viendo cosas con vosotros que no había visto. Soy como John Baxter. Claro, pero después lo que me gusta es que no hay ningún plano que sea gratuito. Que no en plan te estoy engañando. No. Porque es impredecible, pero no es tramposa a la hora de plantear toda esta cosa. De hecho, es una película que hay que ver varias veces. Sí, para todo esto que estamos ahora contándoos, la primera vez no lo pillas, es que tienes que verla dos. Claro, yo, por ejemplo, la última vez que la he visto repasada para el podcast, cuando aparece el broche es como una especie de sirena. Sí, es una sirena. Y sirena, con todo lo que ha pasado de la niña que se ahoga, esta mujer que está entre el mundo del más allá y el de aquí es como la sirena. Están en Venecia, que están rodeados de agua. Sí. El sonido de agua constantemente, como otra vez los sentidos de que él percibe como pues eso, el agua en movimiento, que hasta el agua es la vida que pasa. Pero hasta qué punto él está escuchando el agua de los canales o es el agua de su hija ahogándose, claro, como ve el tiempo de manera como simultánea. Quizás es una representación del tiempo que pasa, el agua. Sí, porque de hecho incluso cuando ya después hablamos de la música, hay un momento que Pino Donaggio se basa en otro veneciano en hacer una pieza súper Vivaldi. Vivaldi, además de las 4 estaciones, que es algo de circularidad, como el tiempo, oye, empieza la primavera, verano, otoño, invierno y otra vez la primavera. Es continuamente... Incluso el hecho de que los hoteles cierren para luego volver a reabrir es como también ese círculo, ¿no? Exactamente, continuamente. Está todo cerrado en la peli, ¿eh? Parece que está todo abierto, pero no hay nada abierto. Por eso invita a lo que dices tú, verla varias veces. Varias veces, sí. Yo me gusta mucho la película, pero no consigo verla... O sea, la he visto una vez solo para el podcast. Claro. Porque es que me apabulla la peli. O sea, casi me siento identificado con John Baxter. Es como, ostras, es demasiado... Es enervante, es angustioso. Y ya no solo eso, sino porque... pero ya no solo por el montaje picado, por la cantidad de estímulos que tiene la película, sino porque emocionalmente es una película muy dura, joder. Se empieza de una manera muy chunga. Claro, y lo que os comentaba antes, yo recuerdo ver esta película antes de tener hijos y verla ahora teniendo un hijo y es... más terrorífica todavía. Claro. Porque se te cae el alma. De hecho, escuché una entrevista de Nicolas Roeg que dicen que cuando estaban haciendo la primera escena, como la niña era menor, en la ley que había entonces, cuando una menor tiene que tener a alguien de su familia durante el rodaje. Y que estaba el padre de la niña cuando estaban rodando esa escena. Y cada vez que iban acción, y echaban a la niña al lago, el padre saltaba detrás. Claro, no era capaz de mantenerse. No era capaz de sujetarse. Tranquilo, que hay 4 personas ahí vestidas de buzo, que no va a pasar nada. Pero dice, cada vez el padre se lanzaba, no podía. Y a Donald Sutherland, lo que decías tú, no podía. Donald Sutherland, aquí mira, en este libro de Mark Cousins que se llama Escena por Escena, que está sacado de un documental y de entrevistas que analizan escenas míticas de la historia del cine, hablan de... Donald Sutherland habla del principio de la película y dice que es una película de la que él está muy orgulloso. Le encanta Amenaza a la sombra, le encantó trabajar con Nicolas Roeg, dice que Nicolas Roeg es donde mejor alcanzó su cenit en esta película, pero que él cuando ve esa película, aun gustándole su trabajo y gustando la película, el comienzo de la película no lo puede ver, lo pasa muy mal. Hombre, el grito que no es nada tópico, no es la típica escena de coger a tu hijo en brazos y... la cabeza y todo es lleno de de una barro, crudeza. Es muy crudo, ¿eh? Sí, claro. Igual que cuando sacan a la muerta del lago, en donde ves un muerto que parece pesar 2 quintales, remolcándola con y poniéndola ahí en los maderos como si fuese mercancía, porque es un cuerpo sin vida, vamos. El plano cenital es terrible. Cuando saca a la niña, el director de foto, Antonio Richardson, decía, oye, que porque la rodaron en estudio y se nota la iluminación y todo se nota, y él estaba súper preocupado, oye, esto es que queda cutre, se nota que no hay continuidad con lo de antes, y Nicolas Roeg decía, no, es tan dramático que la gente no se va a fijar en eso. Y efectivamente, te da igual. Ese dramatismo, ¿no? ese cambio. Sí. Qué bueno. Es muy dura la peli, ¿eh? Emocionalmente y visualmente, pese a que no representa los asesinatos. Es una película en donde hay un asesino suelto. Fíjate que si la hubieran hecho... Tiene toques guialo la peli, en el uso del color, en esa planificación aberrante, ¿no? Pero no abunda en los asesinatos hasta el final. Y podría haberlo hecho, porque hay un asesino suelto que podrías haber visto las víctimas perfectamente.
Yo creo que incluso juega con el hecho de que podría ser uno de los dos el asesino. Sí, que incluso podría ser él. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, prefiere obviarlo. Pero podía haber abundado en las cuchilladas. Sí. Convertirse en un slasher un poco, ¿no? En un Venecia Frenia. Sí, podía haber jugado más con el género, pero no, huye de eso. Es que es la historia de la pareja. Sí. Es que es la historia de la pareja. Sí. Y tiene ese punto de terror por lo terrible de la situación, del duelo, pero no porque quiera hacer sangre. Sí. Nunca mejor dicho. Y de ahí viene la escena de sexo que al final se ha convertido en lo más famoso de la película, ¿no? Sí. Es lo que recuerda a todo el mundo. Hemos estado hablando antes con García antes de entrar. Pues tenía una escena de sexo esa peli. Tenía una escena de... ha dicho literalmente, ahí en esa película había un buen polvo. Y es verdad. Es que se pasan 10 minutos. Es que es una escena de sexo muy no es tan larga, pero se te hace larga. Porque es un poco incómoda. Sí. Porque es una pareja. Es demasiado íntima. Es muy íntimo. Es que te entras en la intimidad de una pareja, sí. Porque no es típica... No están los clichés de la escena de sexo en una película. No es la escena de sexo del especialista, ¿no? Claro, que hay seducción, no. Son dos personas que se conocen muy bien y que recuperan algo que saben, van a lo que van. A Julie Christie se le ven hasta los chupetones en el cuello. Dices, esto es muy privado, estoy viendo algo demasiado privado. Yo creo que lo incómodo, porque no enseñan tanto, se ve más el culo de Donald Sutherland que nada. Pero la sensación de eso, estar viendo algo a tus padres, casi. No destinado a excitarte, ¿verdad? No destinado a excitarte como espectador, sino a mostrarte la intimidad real de una pareja, que no es normalmente lo que quieres ver cuando ves porno, ni nada de eso, ni erotismo. Es otra cosa. Es otra cosa distinta. Sí. Y eso está muy conseguido, ¿eh? Y fíjate que utiliza Julie Christie, que está en esta película, guapísima. O sea, pero en esa escena de sexo es que casi ni prestas atención a Julie Christie. O sea, no es una escena estimulante, digamos, en ese sentido. No lo es. Sentido erótico. Para mí, esta demás escena es un poco como la pira de Rosetta de toda la peli. Porque es como hacen el montaje paralelo están teniendo ellos su momento. Sí. Pero al mismo tiempo se están vistiendo para la cena. Es un montaje paralelo. Los montajes paralelos que de esta película son espectaculares. Te descolocan. Es un montaje paralelo esta película. Como dice la película también es un montaje paralelo. Mientras vemos a los niños jugando y él dentro de ellos dos en el salón preparando cosas y viendo las diapositivas y tal. En este momento que tú ves los cuerpos desnudos, de repente están vistiendo. A tu cabeza explota, pero al mismo tiempo tiene todo el sentido. Y te dice, oye, esta peli estamos jugando, si no te has dado cuenta, a partir de ahora, que sepa que estamos mezclando futuro, presente y pasado, así que empieza a estar atento porque las cosas no son lo que parece. Sí, correcto. Esta película, esa escena, creo que... Es la síntesis de todo, sí. Que dice ya, a partir de ahora, estate más atento porque te voy a estar en... Sí. No, hombre, y intuyes como espectador de que algo les va a pasar, obviamente. Claro. Están sellando un pacto entre ellos y la película va a ser contemplar cómo se disuelve el matrimonio, ¿no? Igual que se rompe la familia al principio de la peli. Sí, pero yo creo que al final el matrimonio suyo se refuerza. Sí. No es una peli terrible. Supera el duelo, pero... No es cínica. No, para nada. No, es verdad, tienes razón. Sí que se ha reforzado. O sea... De hecho, el más allá existe... La niña está muerta y es un fantasma y de hecho está diciéndoles cosas y todo el rato está con ellos y él se va con la niña, por eso ella sonríe. Claro. No es una película cínica. Y él se lamenta de no haberse dado cuenta de todo eso antes, que ya es muy tarde. Sí, esa sonrisa, esa medio comprensión del final. El momento final en el que de repente las piezas encajan, aún así, sigue siendo también muy interpretable. Es decir, que... No, hay mucha gente que puede ver esta película y se queda con el final. Pero cuando tiene esa sensación de flashazos, yo creo que en la mayoría de los espectadores no encajará muchas cosas, pero es evidente que en ese momento el personaje sí que le encaja todo y comprende por fin qué es lo que ha ocurrido hasta ese momento y por qué estas cosas que él veía no se va a interpretar. Y en ese momento, justo en el momento de su muerte, decía, ay, me caches en la mar. Ahora ya lo sé. Ahora es tarde. Ahora es tarde. Claro. Sí, las pelotitas verdes son como el chiste famoso. Pero además de alguna manera también te está retratando lo que se suele decir, ¿no? Cuando tú antes de morir ves tu vida en imágenes y la película de tu vida en un momento, pues se tiene como la mini película de lo que ha ocurrido y conecta todos los puntos que pero no queda de manera explícita contada. O sea, no es como el final de Sexto Sentido donde de repente por eso todo encaja a la perfección. No. O sea, no encaja. Sigue sin encajar. Tú tienes que montarte tu propia versión. Tienes que cogerte el Avid o el Premiere o el Final Cut. Intentarlo. Y coger esas piezas y ponerlas de manera lineal para que encaje y se vea la historia completa. Claro. Pero es una maravilla. Y vamos a hablar de la cuestión Mollar. ¿Quién, coño, es la enana?
Es el asesino de la película. Es el asesino que está matando gente durante todo el tiempo que no hemos visto, pero es el asesino, no hay más. Impacta. Sí. Impacta que sea un enano, claro. Se da la vuelta y es una enana, claro. Sí. Es una enana, sí. Y además el gesto que hace con la cabeza. Por lo visto, esta mujer estaba muy deformada y podía moverse muy poco. Entonces, el gesto que hace con la cabeza. Sí, hace como con la cabeza un movimiento un poco raro. Sí. Twin Peaks, lo que decíamos antes un poco también, el enano. Sí, claro. Tiene mucho de esto. Es que, pero por Dios, cuando hay una persona con un chubasquero mirando a la pared, ¿por qué le instas a darse la vuelta? No, vete de ahí. Pero yo también digo una cosa. Donald Sutherland le estaba persiguiendo por toda Venecia. Igual estaba asustado también. Sí. Que me está persiguiendo. y este pervertido con bigote que... Claro. pero eso, es un chiflado o una chiflada que va con un cuchillo. Va matando a gente. Un chubasquero, sin más. No sabemos el modus operandi de ni la motivación ni el móvil de los asesinatos. ¿Qué simbología tiene? ¿Es la muerte? ¿Es un...? La muerte del personaje de Donald Sutherland, sí. Sí. Y también cuando están en la comisaría, en la mesa del inspector, hay varias fotos de muertos. O sea, que realmente es donde dice, oye, no... El inspector es inquietante, ¿eh? Sí. También, ¿eh? Es que todos los secundarios son interesantísimos. No te cuentan todo, porque el inspector es interesantísimo. El obispo también parece que está como... no te dicen nada, como una crisis de fe. Parece que tiene algo... En la enana, ¿a cuánta gente ha matado? ¿A cuánta gente mata después? No se sabe. Pero eso es lo bueno de la peli. Y además te lo deja todo en la oscuridad. Y los diálogos que tienen los personajes secundarios el gerente del hotel, el dueño del hotel, el obispo, el policía, no sabes muy bien qué tienen que ver con la historia muchas veces. O sea, son conversaciones de otras historias, de otras cosas que están ocurriendo. Pero te crees que tienen sus propias vidas. Sí, claro. Porque siempre cuando van a cenar, el manager del hotel siempre le dice a pareja, oye, ¿vais a cenar aquí? No, vamos fuera. Esta gente son demasiado... hasta que al final, cuando él está buscando a su mujer y no la encuentra y vuelve al hotel, oye, hoy estoy cerrado. Hoy me dejas que no... Bueno, es un golpecito de humor. Sí. Sube y dice, ahora que cerramos, el tío vuelve. Claro. Ahora que estamos cerrando los hotel... Porque tiene su vida. Igual que el obispo también tiene una cara como compungida de parece que eso. Yo siempre he leído que tiene una especie de crisis de fe o algo así, este hombre. Sí, como que la realidad es un conjunto de piezas súper complejas, es difícil sacarle el significado, supongo que por eso le abruma a Donald Sutherland hacer eso, ¿no? La interpretación de la realidad, del entorno, ¿no? Es como una especie de casi... Es suspense psicológico, ¿no? Sí. Es que el estrés el que está sometido ese hombre, no solo por la muerte es una hipersensibilidad, a lo mejor. Sí, efectivamente. La angustia que tiene ese hombre, no solo por la muerte de su hija, sino por lo que está viviendo los poderes que tiene, está muy bien transmitido en un montón de escenas que parecen un poco aleatorias y que no... En el momento en el que están poniendo la estatua esta ahí con las cuerdas y está quitando... El agobio está perfectamente transmitido a través del montaje de la película. Transmite vértigo y mucha crudeza la escena en la que tiene este accidente rollo la profecía y se queda colgado. Y dices, madre mía, han colgado a Donald Sutherland que podía ser... O sea, se descalabra a los 2 metros de Donald Sutherland que son... Y además como grita, grita... Es un grito real de agobio. Parecido al del arranque cuando se muere la hija. Es igual que el del arranque. Es muy parecido. Sí. Porque es un grito muy parecido. Un grito muy poco estético. No es como los de Van Damme cuando matan a su gemelo. Pero muy real, lo que decíamos antes de naturalidad. Yo seguro que me pongo así, muero seguro, pero si no muero y estoy colgado, haré un grito patético. Peor, es un grito patético. O sea, es un grito horroroso, nada estético, nada bonito. Y esa secuencia, por ejemplo, es muy chulo. Sube para ver que una piececita súper pequeñita encaja, que de alguna manera es lo que le está pasando en la cabeza. Dice, yo estoy pendiente de esta cosa pequeñita. Es un mosaico, la realidad es un mosaico. Y no veo el global. Se me está olvidando el global. Él tiene un mosaico, él está viendo la película la historia con un mosaico, son pequeñas piezas que tienen que encajar y eso es también de nuevo la síntesis de lo que es la película. En coger un pequeño fragmentito y ver que encaja. Y no lo veo, me estoy jugando la vida y no lo veo. Y sigue sin verlo. Pero sin embargo, a partir de esa secuencia, como a las videntes les han dicho, oye, os va a pasar algo malo en Venecia, tened cuidado. Yo creo que a partir de esa secuencia él dice, oye, he superado, quizá esto era lo que había visto la mujer. Quizá esto... Después ya estoy bien. Yo creo que empieza un poquito a abrirse a la posibilidad de que efectivamente esas mujeres tengan poderes de verdad y no estén ahí sino que estén intentando ayudar. El flashazo de la barca funeraria, ¿no? Que es un momento también clave de la peli, cuando está la mujer supuestamente en Londres, porque su hijo ha tenido un accidente y de repente se la cruza vestida de luto en la góndola. Acompañada de las 2 mujeres. De las 2 mujeres. Y a las secuencias justo después, que hemos visto a la mujer. Él llama a su mujer
Bueno, habla con los dueños. Y él solo precipita los acontecimientos. Probablemente si no hubiera hecho eso, si se hubiera calmado. O sea, y es como camino, yo creo que es una realidad que él no puede cambiar. Claro. O sea, está predestinado. Está totalmente predestinado a que ocurra. Azar y destino están continuamente. Es Destino Final. Con Donald Sutherland y Julie Christie. Sí. Más o menos, sí, con la diapositiva. Le enseña todo, pero. Justo. No pasa lo del avión, pero al final en Destino Final 5 creo que se cerraba todo, ¿no? Porque volvían a lo del avión. Sí, es verdad. Sí, cierto. Llevamos 50 minutos casi, creo. Sí. 50 minutos. Vamos a poner música. Y antes, cuando hemos estado hablando de Pino Donaggio, tú has mencionado una canción de Pino Donaggio. Pino Donaggio es el responsable de la banda sonora de esta película y responsable... Me ha sonado U2. Era Pino Donaggio. No, era U2. Me ha saltado U2. Era Pino. Que es el responsable de gran parte de la banda sonora de Brian De Palma, que ya mencionamos aquí con Paco Ross en Impacto y tal. Pero tú has mencionado una canción de Pino Donaggio, que es una canción que le gusta a tu madre. Sí. Si quieres, la vamos a poner en el podcast para que suene. ¿Cómo se llama la canción? Preséntala tú. Una casa encima del mundo, de la cima del mundo. Pues vamos a desembarazar con esa canción, así le rendimos un homenaje a tu madre y a Pino Donaggio. Muy bien. Venga, ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos hablando, mientras está sonando Pino Donaggio, hemos estado hablando de traqueotomías. Muy amable el tema. De ahogarse y de... ¿Dónde está la tráquea? O sea, aquí quizá, no lo sé. Sí, se me hace Pulp Fiction, sí. Bueno, ¿qué más podemos contar? Podemos contar, porque Paco Rosso nos lo contó, pero creo que fue fuera de micro, cómo contrataron a Pino Donaggio, que se lo encontraron ahí de noche. Sí, uno de los productores de la película era italiano. Y bueno, eso es lo que le escuché yo a Pino Donaggio en una entrevista, que estaba un día de marcha, volvía en su góndola, en su vaporeto, a casa a las 7 de la mañana y se cruzó con un productor. ¡Hombre, Pino Donaggio, qué tal! Porque era muy famoso, un cantante famoso. Y le dijo, oye, estoy haciendo una película de unos ingleses aquí, tienes que estar en la peli. Pero yo no he hecho nunca cine, pero tienes que estar. Dice entonces que le pasaron, como era una peli un poco especial, era... En los 70 es cuando todo el tema de la parapsicología, el destino, la peli va sobre eso, esto está destinado a hacer la peli. Habló con Nicolas Roeg, le enseñaron la escena de arranque, que la tenían rodada, y habló con él, oye, mete música, pero métela con piano, pero es que yo el piano no controlo mucho, da igual, es perfecto, empieza de esta manera, porque ahora hablamos de la música, pero hicieron la prueba, los productores ingleses no querían, porque este tío no ha hecho nunca cine, pero cuando vieron el resultado, dijeron, adelante. Y fue el principio de su carrera, en el cine. Dejó su carrera exitosa, que eso también lo habló Paco Ross en Blowout. Eso, remitir a ese podcast para verlo, no hace falta repetirlo. Pero Impacto. Búsquenlo en YouTube, Dailymotion y en todas las plataformas de podcast. Sí, está Paco Ross contándonos un montón de cosas de Blowout. Y fíjate, la banda sonora también es icónica de esta película. La banda sonora de Pino Donaggio para Don't Look Now es referencial. O sea, su primera peli. Y él comenta mucho que cuando trabajó con Nicolas Roeg es muy diferente a como trabajó con Brian De Palma, que justo le decía, oye, no hagas lo que te pide la imagen, busca algo diferente. Entonces, el arranque... Y a partir de ahí es algo totalmente distintivo en la música de... Claro, es una peli de miedo que no tiene música de miedo, para empezar. Porque dice, Brian De Palma siempre pedía mete ahí el susto, mete ahí... Y a ver, intentaba meter un poco Herman como referencia, pero... Claro, dice que llamó porque se le murió Bernard Herrmann y dice, pues... Pino Donaggio, que había Sí. Yo, me recuerda también un poco, fíjate, tiene algo parecido. Me dieron una sesión doble de Amenaza en la sombra y Fascinación de Brian De Palma. Sí. Tienen cosas en común, transcurren una en Florencia y otra en Venecia, y también es un hombre que de alguna manera está buscando también a su hija. Son películas que incluso la música de Bernard Herrmann también está... Es un poco disonante con la imagen. No sé, yo, fíjate, pues este fin de semana me voy a hacer una sesión doble de Amenaza a la sombra con Fascinación. Que igual te acabas jodiendo el ánimo ya. No. Es que ¿sabes lo que pasa? Que según hemos estado hablando de Amenaza a la sombra, quiero volver a verlo otra vez. Sí. Para mí es una película positiva. Sí, para mí también. Sí. El final es bueno, el final es feliz, supuestamente. Porque además, hablando de música, el tema con el que arranca es que es un niño pequeñito o una niña pequeñita tocando un piano, una especie de como ejercicio de calentamiento, una especie de escala. Es el mismo tema que después suena en la escena de amor, donde suena todo mucho más orquestado, mucho más como, desarrollado. Oye, están encontrando su momento. Y ya la otra versión, que es la versión triunfal, que es en el funeral.
que contrasta. Es el funeral verdad, de John. La música final es y es preciosa, y es preciosa, pero es el mismo tema, que es lo que comentaba yo antes, que para la película de Mi Pequeño Pony puse esa referencia de esta canción como se desarrolla para hacer lo mismo en la peli, porque es icónico el trabajo que hace Pino Donaggio, el trabajo de maestro. Es genial. Esta es una película que la primera vez que la ves es difícil de pillarle el tono, el truco, y yo creo que el podcast es un manual de instrucciones el que nos está quedando cojonudo, bueno, cojonudo, muy bueno, en serio. Me está funcionando a mí, porque estoy descubriendo cosas que no había encajado todavía, las piezas no me habían bajado, el Tetris no lo había todavía logrado. Pero lo que dice Dani, que conforme estamos hablando, se te vienen más cosas, porque estás haciendo un poco de... el pozo está... Y ves que la película está perfectamente hecha, no hay nada que esté dejado a la... Y que está vigente, o sea, que han pasado... Pues sí. Bueno, 50 años. 50 años y un montón de directores que antes de ayer hicieron películas que están muy influenciadas por La amenaza en la sombra. Hereditary es de 2017. La lista de Schindler. Spielberg siempre dice que la niña de rojo es... que la utilización de la niña con el abrigo rojo está claro que es la sacó de Amenaza en la Sombra, no puede ser otro sitio. En Casino Royale, la persecución en Viena, Chaqueta Roja... La persecución en Viena, es verdad. Claro, es verdad. De hecho, Cronenberg, la de Flatliners, como se llama aquí está Kiefer Sutherland, la persecución, y también... bueno, no, dices... Flatliners, la de George Schumacher... Joe Schumacher, sí. La de Línea Mortal, ahí tiene mucho de Amenaza en la Sombra, un montón. Y además con el hijo de Donald Sutherland. Con el hijo de Donald Sutherland, sí. Es verdad. A mí es una película que me gusta mucho. Yo creo que Kiefer ahogó a la niña al principio de la peli. Yo creo que el hermano. Este es mi padre. El hermano. Eso es una sugerencia muy buena. Porque al final de la película, en el funeral... va con su gorrita roja y está súper sonriente también el niño. Es Damien. Y además, joder, es que no tiene mucho sentido que la dejen en un internado. Claro. O sea, yo creo que pueden sospechar se lo podían haber llevado, ¿no? Cuando están en el internado porque tiene el bollo en la cabeza, ¿de qué color es la manta que tiene puesta? Es roja también. Es que el rojo está en toda la película, constantemente. El rojo es como pum, 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 pum. Si tú paras, que es muy raro encontrar un fotograma donde hay aunque sea un matiz muy pequeñito, pero el rojo del color del abrigo. Claro. Ahora conforme estamos hablando, hay un momento que es divertido. A mí siempre me hace mucha gracia cuando llaman de Londres a Venecia, del colegio, diciendo, oye, llaman a mitad de noche. Hola, que estamos por conferencia, que su hijo tiene un accidente, no pasa nada. ¿Qué horas allí? Dice, a ver, si estamos en Londres y en Venecia, ya yo también lo pensé, dije... Pero pensándolo un poco, yendo un poco ya al extremo, como estamos hablando de el tiempo pasado, presente, futuro, oye, con la conferencia... Hay una percepción extraña de la realidad. Sí, es verdad, claro, efectivamente. Y esto es muy de Bill Lynch. Esto es Mulholland Drive es esto, Twin Peaks es esto. Es un poco gila también a veces, ¿no? Sí, porque se están hablando por teléfono y no consiguen, no terminan de entenderse. Es como que efectivamente, no parece que estén hablando a la vez en la misma conversación siquiera. Y están todos en batas. En Londres están en bata y en pijama y ellos también están en la cama pero estáis igual los dos. ¿Qué está pasando? Sí, ¿Qué hora se ha puesto la bata para esa escena Donald Sutherland? El cambio de hora no puede ser muy... No es muy... Es una hora. Es una hora, o sea, que efectivamente. ¿Qué hora es ahí? Como si llamas a Estados Unidos pues vale, pues puede ser de noche, de día y tú... Pero ahí, joder, como mucho... Yo creo que ya la película desde el principio, con ese signo con el título del libro de Julie Christie y el hecho de que el crío rompe un cristal con la bicicleta, se rompe un espejo, ¿no? Ya es un augurio de mala suerte. Y luego, aparte de que un cristal roto, yo que sé, es como un motivo tan típico de los thrillers, ¿no? Un espejo que se rompe. Hay varias perspectivas, hay varios momentos, el tiempo se distorsiona, el espacio... Como se ve la Medium reflejada, que también... Edgar Wright en Last Night in Soho, varios planos de... es verdad. Muy inspirado por esta peli, pero muchísimos. Sí. Y se nota que ama un peliculón. Se nota que ama también a... Sí, está claro que le gusta... Y también hay un más allá, un concepto ahí del más allá en esa película. También hablamos antes de Satoshi Kon, de Perfect Blue. También tiene mucho... Satoshi Kon le encantaba esta película. Y lo que comentaba, la chica Julie Christie inspiró a Satoshi Kon cómo corren sus chicas con los brazos así. Sí, corren de una manera con tacones y atribuladas, ¿no? Sí. Es verdad. Con los codos pegados a la cintura. Qué estilazo Julie Christie, es todo elegancia, ¿eh? Sí. Muy guapa. Además luce bien en esta película. Se ve que, aparte del trabajo de director de fotografía, se nota que
Nicolas Roeg había sido director de fotografía porque la saca especialmente guapa. Muy guapa. Sí. Pero muy natural, no muy natural, falsa, no artificiosa. Sí. ¿Qué simbología tiene el color azul? Porque me llama la atención el color del abrigo de Donald. Sí, está continuamente como abrigo. Es un abrigo muy llamativo, azul. Pero lo bueno es que tampoco te dice, oye, esto significa esto, es el azul, porque aparece, son como leitmotivs que aparecen porque está el agua, los ojos de la vidente. Sí. Pues puede ser la vida, las cosas que van pasando, también cosas que... O en todo caso algo estímulo, un estímulo visual. Algo frío también. Muchas cosas. Madre mía, es que claro, si analizas finalmente la película, efectivamente el tío, si hubiese sabido encajar las piezas, su vida habría sido de otra manera. De otra manera, desde el principio. Es de una especie como de... ¿Qué hablan de esto de cuando se habla del determinismo? Del demonio de Laplace, ¿no? De una persona... El demonio de Laplace es alguien que tiene toda la información, que es capaz de tener toda la información, y si tú tienes toda la información en el momento, de lo que está ocurriendo en el momento, puedes anticipar lo que pasa en el futuro. Claro. Y este hombre tiene toda la información, es el demonio de Laplace, pero es incapaz de interpretarlo. Claro. O sea, tiene un poder inmenso en su... De hecho, le condena. Claro. Es su condena a ello. Claro. Es la leche. Sí, el cuento que decíamos de Borges. Va para allá y va por un motivo que cree... Es una profecía autocumplida, cosa que psicológicamente existe, no hace falta tener mucha percepción. Los pesimistas convencidos nos pasa mucho. Bueno, esto la profecía autocumplida, que normalmente es una profecía mala, es decir, me voy a morir y al final te mueres. Claro, gilipollas. ¿Qué esperabas? pero así vale para todo. Pero luego ya, y tú lo acabas provocando. Sí, lo acabas provocando. Y luego cuando ves como una especie las especies de maldiciones familiares que hay, que tras generación se van cumpliendo. Padres, hijos, abuelos. Toda una familia de policías irlandeses. Nietos, sí. Y todos al final acaban muriendo de la misma manera. Tienen la misma vida. O sea, y son incapaces de salirse de esa especie de maldición o de lo que sea que hace que tú vayas a tener la vida exactamente igual que tuvo tu padre, que tuvo tu abuelo, que tuvo tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Y tu hijo va a ser exactamente igual que tú. Y entra en unas espiral dinámicas que nunca salen de ahí. Los genes o una mezcla de las dos cosas o una profecía autocumplida. Sí, porque lo que decíamos antes de la circularidad, porque la película empieza con muerte, acaba con muerte. Claro. Pero hay gente que dice que el personaje de Julie Christie está contenta porque dice que a lo mejor está embarazada, que en el momento de la escena claro. que puede que se quedara embarazada y también, además de sentir, oye, mi hija y mi marido están juntos, además estoy... Sí, bueno, en la segunda parte igual forman una agencia privada de detectives brujos, con las tres brujas, ¿no? Brujas & Co o algo así, Brujas S.A. Igual tiene un negocio en mente, porque la pobre no tiene ocupación en la peli, le acompaña a él, de hecho abandona su trabajo para acompañarle a él. Sí, es verdad, cierto. No sé. Madre mía, es que... Me ha volado la cabeza esto. También. Me ha dejado... Necesito un menú del día, tío. Bueno, pero vamos a hablar de algo más. ¿Nos puedes contar algo? José Luis, ¿qué te traes? Pues una cosita, de David Lynch también, hablando de Twin Peaks, la música de Badalamenti tiene con el piano en Twin Peaks, el tema de Laura Palmer, tiene un pelín a la música de Pino Donaggio. Sí, también. Son muy emotivos ambos, ¿no? Sí. Rozan lo cursi, pero en un contexto inquietante, lo cual es que a mí mola mucho. Me flipa la música de Pino Donaggio, ese contraste de... Por ejemplo, en Aullidos me gusta mucho cuando de repente está el marido de Eddie Wallace, no me acuerdo cómo se llama. Cuando le muerde el hombre lobo, está ahí agitándose y tiene música como de romance, de culebrón de fondo. O sea, me parece una puta maravilla. Claro. Es que esa época, Morricone y Pino Donaggio hacen bandas sonoras súper bonitas, súper melódicas. Muy chulas. Molan, a mí me encantan. O sea, y que funciona muy bien con la imagen, porque no es lo que te esperas. No es lo que te esperas, Y le añade un punto... Contrastes interesantes, sí. Sí. Estás escuchando una melodía ahí que evoca romance americano en Londres, suena una canción de los 50 bonita en una escena de horrible transformación física, ¿no? Sí, también. El contraste. Sí. Pero eso, yo voy en el coche, me estoy escuchando la banda sonora de Doble Cuerpo y digo, fíjate qué melodía más bonita, y es justo la escena en la que van a taladrarla al tío, a la chica con el taladro este gigante. O sea, esos contrastes que tú lo pones, estás en el coche, a lo mejor pones la banda sonora de Doble Cuerpo de Amenaza en la sombra, y entonces va, en este caso mi mujer,
iba pensando, joder, qué bonita esta música y tal. Y yo pensando, este es el momento en el que estamos hablando con un taladro. Con un Black and Decker. Aquí es donde un hombre luego le muerde el cuello a... Sí. Es una maravilla eso, hombre. Sí. En ese aspecto, esta película es muy difícil decir, oye, ¿cuál es el plano favorito? Es que como es cine, es constante y porque mezcla con imagen, con sonido, Sí. Es muy difícil decir, oye, este plano... No, es que es todo. Es una secuencia entera. A mí, cuando culmina de repente, que ya nos está dando las pistas de lo que está ocurriendo, la muerte de la hija con la salpicadura roja encima justo del chubasquero de la diapositiva. De repente ahí todo parece que encaja todo. Que además tiene una forma concreta que luego enlaza con algo, no me acuerdo. Sí, porque tiene el rojo y después el azul. Sí. Ese momento me gusta mucho. Sí. Es como de repente que te está dando las claves de aquí de repente ha habido una sincronía, ha encajado algo. Y además como juega con el montaje, como le pide el tabaco, le tira el tabaco y justo lo cortan con la pelota que le lanza la niña. Durante toda esa escena inicial están jugando con las sincronías de un montaje paralelo de lo que está viviendo el padre a lo que está viviendo la hija. Y cuando todo culmina con la muerte de la hija, con lo que ocurre en la diapositiva, con la mancha roja encima de la figura esa que se ve con el chubasquero rojo, es como, sin tú entender nada, sabes perfectamente que ahí está encajando algo que luego va a ser clave para el resto de la película. Es que Donald Sutherland es como Michael Bay, tiene 40 cámaras en la cabeza y está recibiendo información de todas ellas. Y está intentando buscar... Michael Bay luego sabe montarlo, él no. Sí. Y rompe las cámaras y mata palomas que le quieren meter en la trena en Italia, porque las palomas en Italia son especie protegida, ¿no? Todas las palomas de Sutherland en la peli, que parece que han contratado a John Woo para que eche palomas por ahí. Sí, ¿verdad? Salen. Y de nuevo juega mucho con cada vez que se aparecen las palomas y revolotean, es como explosión de sonido, como que en la cabeza resuena en la cabeza de Donald Sutherland, de John Baxter. De nuevo ahí intentando controlar el sentido adherido que tiene, que no sabe cómo funciona. O sea, no tiene manual de instrucciones el pobre para los superpoderes. Es que los superpoderes no vienen con manual de instrucciones. Pero eso la vida en general tampoco tiene... Claro. Y un poco al final es eso. Es un poco al final eso también, la experiencia vital, ¿no? Un poco. Y eso de la profecía autocumplida me ha gustado a mí mismo ahí con eso. Sí. Has estado bien ahí, Juanma. Has estado bien ahí. Fino ahí. Muy bien, Juanma. Bravo, te has ganado el sueldo. Bueno, entonces, ¿nos puedes contar algo? Cuando comamos ahora. Vale, pues esto viene, porque así hacemos así. Vamos a ver y vosotros no. Pues si queréis nos vamos. Si queréis contar algo más o... La próxima peli que vamos a hacer es más sencilla. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos. ¿Ya lo tenemos cerrado? Sí. ¿Podemos anunciarlo o no? Sí, yo creo que podemos decir que Tango y Cash. Bien. Peliculón. Bien, ¿no? Peliculón. Ahora os cuento un par de cositas de Tango y Cash. ¿Sí? Porque creo que ahí estaba Julio Macat, de director de foto. Sí, cierto. Que nos apoyó, estaba con Mi Pequeño Pony trabajando. Nos contó cositas. ¿Ves? Hombre, Julio no es el de Solo en Casa también y de muchas de Columbus y eso, Julio Macat. Joder, tío. El círculo se cierra como con Donald Sutherland. Pues ahora nos juntaremos con García, estaremos charlando ahí los cuatro. O sea que, luego, si eso, en el próximo podcast lo contaremos o no lo quedamos para nosotros. O nos lo guardamos en la tumba. O inventáis una versión más chula. Nos inventamos una versión más chula. Que es lo mejor. Es lo mejor. Luego empezar a crear, ¿no? The Ultimate Anecdote. La anécdota definitiva. Bueno, José Luis, pues un placer. Y Pase de Oro, cuando quieras nos llamas, vienes. Si tienes ya en mente una película de la que quieras hablar. La siguiente, o tiramos a algo coreano o animación, si queréis. Lo que tú quieras. Coreano, como por ejemplo... Tipo Mother de Bong Joon-ho. Ya te han brillado los ojitos. Porque uno de los cosas que voy a contar tiene algo que ver con eso. Vale. Vale. Pues... Eso o El Gigante de Hierro. ¡Oh! Ay, qué bonito. Joder, pero no quiero llorar. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Me encantan las dos películas. El Gigante de Hierro es una maravilla. Que es la película que entierra los 80. Sí, es verdad. Cierto, sí. Es verdad. Pero que no sé, algo alegre, por favor. No, una cana alegre. También. No sé, gente con preservativos de colores chocándose en la oscuridad. Algo divertido, tío, no sé. A mí es que me gusta todas estas mierdas lúgubres, tío. Sí. Será la generación. Yo creo que eso, que tú eres más joven, Juanma, creo. Es un poquito más joven, pero muy poco. Pero por dentro soy más parece un teenager, pero es un pelín más joven solo que nosotros. Pero por dentro estoy muerto completamente. No os engañéis. Bueno, pues eso, que nos tenemos que ir. Que muchas gracias. A vosotros, un placer. Ha sido un auténtico placer. Sí. Y nos vamos a despedir con los Hombres G, con Venecia. Claro. No puede faltar. No puede ser de otra manera. Bien traído. Hasta el favorito de mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira. Pues antes de mi madre, ahora mi hermana. Se lo dedicamos a tu hermana. Hasta la semana que viene. Hasta luego, José Luis. Hasta luego. Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.